Arratsaldeon, Mario, Gozain jauna, eta arratsaldeon izan daizuela, areto hau gan eskarratze daño bete dozuenok. Deserot osotasun batzuen artean, posgarria da, hainbeste lagun alkartzea, Elizbarrutiko evangelizatze egitasmo barriaren abia puntuan. Barria da egitasmoa, baina ez bakarrik edo batez be bosgarren adalako, laugarrenaren ondoren. Erabarritua nahi izan da bere egituran eta bere ibilbidean. Eta barritasunaren toke hori azpimarratzeko, gaurko eta biharko antolatu izan dira. Eurotan, gure Elizbarrutiaren aukerak eta nobedade batzuk aurkeztu eta landu nahi izan dira. Con el nuevo curso pastoral, la diócesis estrena un renovado plan de evangelización. Y lo hace por medio de estas jornadas que indican también un nuevo modo de iniciar el plan y el curso pastoral. La habitual celebración en la catedral, presidida por el obispo don Mario, tendrá como amplio pórtico de entrada los talleres hoy iniciados y que serán mañana completados juntamente con la charla de este atardecer que trata de impulsar el talante renovador y evangelizador que ha de caracterizar a la Iglesia de todo tiempo y lugar. En efecto, en 9 capítulos, en los talleres se trata de presentar y profundizar otros tantos aspectos de la acción pastoral que se consideran fundamentales o estratégicos para la vida de nuestra Iglesia local. En cada uno de ellos podemos detectar seguramente brotes de futuro que alientan nuestra esperanza, junto a elementos que han configurado una etapa y demandan quizá la apertura de otra diferente. Es también muy posible que veamos con mayor claridad aquello que toca a su fin y no acertemos a definir claramente lo que el presente y el futuro pueden estar reclamando. Toca buscar y discernir, porque Dios parece venir siempre del futuro, tal como escuchamos hace años a un profesor de Biblia, hablando precisamente de los profetas. Pues bien, un profesor de Biblia es quien nos acompaña en esta ocasión, y lo hace en el día en que la Iglesia recuerda a San Jerónimo, biblista, y también, creo que coincidiendo con él, pero en cualquier caso es también el Día Mundial de la Traducción, de los traductores y traductoras. Y la palabra de Dios, la experiencia de unas comunidades nos ha llegado también gracias a muy buenas traducciones. Recordaba yo hoy en nuestro ámbito el esfuerzo de nuestras diócesis a la hora de traducir los textos litúrgicos y la Biblia, sobre todo después del Concilio Vaticano II. Y recordaba a muchas personas que tomaron parte en esa labor, que en el caso del euskera lo coronaron con un grandísimo acierto y bueno, ya muchos de ellos no están entre nosotros. Como digo, nos acompaña un profesor de Biblia, Francesc Ramis Darder, cura diocesano de la diócesis de Mallorca, es doctor en teología por la Facultad de Teología de Cataluña, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y en Ciencias Biológicas por la Universidad de les Illes Balears. Profesor de Antiguo Testamento en el Centre d'Estudis Teològics, se dice así, bueno, y en el Instituto de Ciencias Religiosas de su diócesis. Bueno, eso se puede buscar en internet fácilmente. Bien, ha publicado numerosas obras y comentarios relativos tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Su último libro lleva por título La Comunidad del Amén, Identidad y Misión del Resto de Israel, que es de 2012. Igual la relación con lo que hoy va a comunicar bajo el título Novedad y credibilidad de la propuesta del Evangelio hoy. Y es que hablando del resto de Israel, Francesc tiene presente la situación actual de la Iglesia, o dicho al revés, el hoy de la comunidad cristiana en nuestro ámbito cultural puede ser iluminado por la experiencia bíblica del resto de Israel. Y muestra de ello es una cita que él, de su presentación de este libro, y dice así: el resto de Israel conforma la comunidad capaz de contemplar la historia con los ojos de la fe para descubrir
entre los vericuetos del tiempo y en el hondón del alma, la huella de Dios, amigo del ser humano. Se puede cambiar el sujeto del resto de Israel y colocar la Iglesia en la comunidad cristiana. ¿No es justamente esa la identidad y misión de la comunidad cristiana? ¿No es ese el objetivo que persigue nuestra diócesis con el plan diocesano de evangelización y con este primer año de discernimiento? Y antes de dar la palabra a nuestro invitado, completo la cita anterior. Un poco más abajo dice lo siguiente: bajo la mención del Dios del Amén, asoma el empeño del Señor por colmar de sentido la vida del resto de Israel, la comunidad sostenida por Dios. Pero destella también el compromiso del resto de Israel, atento al susurro divino, para iluminar la historia con la luz de la salvación, para que el devenir humano alcance el horizonte de la humanidad muy buena, como afirma el Génesis, abrazada en la fraternidad y acariciada por la ternura. Francesc hablará durante una hora con la gente que estamos y con las incomodidades. Pensábamos que al final no vamos a tener tanto un diálogo cuanto después de la charla. Bueno, pues daremos algún aviso relativo para lo de mañana y terminaremos así. Ahora, Francesc, te toca. Gracias por la presentación tan gentil. Miren, vamos a hablar esta tarde de lo que es el resto de Israel, con un objetivo: que les sirva eso para una iluminación bíblica del proyecto pastoral de la diócesis de Bilbao. Miren, todo proyecto pastoral de cualquier diócesis del mundo tiene siempre ese doble objetivo. Uno, favorecer que los cristianos vivamos una fe con mayor hondura, con el objetivo de plantarla en el mundo que nos toca vivir. Ahora bien, en el plan pastoral de Bilbao dedicamos un año, que es este año, un poco a un discernimiento. Fíjense que este año de discernimiento abarca tres cosas, según yo he leído. Primera, abarca un esfuerzo de profundizar en nuestra vida cristiana como personas y como comunidades. Una cosa. Segunda, pensar cómo podemos acercarnos a lo que son las periferias. ¿Y una periferia qué es? Es aquella persona, aquel ámbito, aquel grupo que busca a Dios o que necesita que alguien le hable de Dios. Y tercera cosa, intentamos una cierta reorganización como comunidad cristiana. Vean, por favor, esos tres puntos. Es como un corazón. Primero se contrae para ahondar en la vivencia de la fe personal y comunitaria, y después se abre para llegar a las periferias de una nueva organización diocesana. ¿Qué es el resto de Israel? Es el corazón de la comunidad hebrea. ¿Qué es la gente que participa en este sínodo? Lo mismo, es el corazón de la comunidad cristiana que está en Bilbao, que intenta eso. Como un corazón se contrae para ahondar en la fe de uno y de la comunidad, después se distiende para llegar a las periferias y, como iglesia, reorganizarse. Miren, como lo que ustedes van a hacer es lo mismo que hacía en Israel el resto de Israel, vamos a hablar hoy del resto de Israel. Vamos a comenzar haciendo una cosa, explicando un poco antes, brevemente, cuál es el hondón, la idea fundamental del Antiguo Testamento. Miren, cuando cogemos el Testamento Antiguo, nos cae a todos como un libro lejano, distante, complejo,
Y ciertamente lo es, nadie lo duda. Pero todo el Antiguo Testamento entero, miren, cabe en dos frases, en dos. Es como una moneda que tiene una cara con una frase y que tiene una cruz con otra frase. Del Testamento Antiguo, ¿cuál es la cara? Es esta. El Señor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Esa es la frase central del Antiguo Testamento. Esa. ¿Quién es Dios? Aquel que liberó, que salvó a Israel de Egipto. Y eso creo que es importante, porque la religión del mundo antiguo, por ejemplo en Mesopotamia, Dios, ¿cómo aparecía? Salen dioses con mazas, con espadas, con fuego, con cuernos, dioses que dan miedo. Noten eso. En un ambiente donde Dios daba miedo, dice la Biblia, mira, el Dios en quien crees es un Dios que libera, que salva, que da sentido a la vida. Decías tú a un hebreo antiguo, oye, ¿y tú en qué Dios crees? Te decía, yo creo en el Dios que libera, aquel que está cerca, que acompaña, que conduce mi vida. Así como Dios liberó a Israel de Egipto, también a mí en la vida me abre un camino. Esa es la cara de la moneda. ¿Cuál es la cruz del Testamento Antiguo? Es su norma moral. ¿Y dónde sale la norma moral? Sale en un libro que conocemos poco, que es el Levítico. ¿Y dónde? En el capítulo 19, versículo 2. Dice, sed santos como vuestro Dios es santo. Observen, la moral que pide el Testamento Antiguo no es una moral de rebajas. Es una moral enormemente exigente. Sé santo porque el Dios que te ha liberado es un Dios santo. Y en la Biblia, ¿qué significa ser santo? Nos lo cuenta un libro que también conocemos poco, que es el de los Macabeos. Y dice, imagínate que Dios es como el sol, un sol grande, especialmente brillante. Dios irradia luz por todas partes. Luego dice, mas está el ser humano, dice la Biblia. El ser humano tiene simbólicamente en su interior, en su pecho, como un gran espejo, dice la Biblia. Santo es aquel que tiene el espejo interior suficientemente limpio para que la luz de Dios, que es el sol, cuando da en su pecho, irradie en el mundo en que él se encuentra. Miren que es bonito, que es un santo, aquel que con su vida irradia en su entorno la luz de Dios, la luz de Jesús. Ahora hay un problema. ¿Cuál? Y es que para que ese espejo interior pueda irradiar la luz de Dios, ese espejo ha de estar suficientemente desempañado. Y ese espejo interior, ¿cómo se desempaña? De los Macabeos, de comillas, hay dos cepillos que lo desempañan. ¿Cuáles son? Uno es la plegaria, oración personal, la relación que yo tengo con Dios. Y otro es la humildad. ¿Y la humildad qué es? Miren, la humildad no es ir recorriendo la vida teniéndose en nada. No es verdad que no seamos nada. Somos hijos de Dios. ¿La humildad qué es? Es una virtud. Por tanto, algo que se edifica un esfuerzo. ¿Quién es humilde? Aquel que entra en su interior y se esfuerza, ¿por qué? Por desarrollar las cualidades que tiene
que todos tenemos y que también se esfuerza por atemperar, controlar aquellos límites o carencias que tiene. ¿Qué es ser humilde? Es esforzarme para crecer como persona, para humanizarme, para desarrollar defectos y atemperar carencias. Dice el Testamento Antiguo, mira, sé santo como yo sé santo, sí. Ten el espejo interior suficientemente limpio para que la luz que Dios te da se refleje en tu prójimo. Y llegarás al prójimo solo si tienes con Dios amistad trenzada en la plegaria y una vida humilde, es decir, una vida que se esfuerza por humanizarse. ¿Qué es el resto de Israel? Es una comunidad de personas pequeña, reducida, que en su vida hizo esta opción. Yo voy a esforzarme para continuar creyendo en el Dios liberador. Y éticamente voy a esforzarme para una vida cristiana o hebrea que refleje en el mundo la santidad de Dios. Eso es el resto de Israel. Una comunidad que siempre fue muy reducida, pero que fue la que mantuvo la fe desde Abraham hasta nosotros. Miren, hay un libro que ya no es de la Biblia, pero que es un poquitín posterior, es del siglo II. Se llama Las Antigüedades Judías, en latín, Antiquitate Judaicae, y dice, Dios, para salvar el mundo, no necesita multitudes, necesita algunas personas que auténticamente crean que Dios libera y crean y busquen la santidad. Por tanto, Estudio de Israel es eso, aquella comunidad hebrea que mantiene la fe en que Dios libera y que se esfuerza por la santidad. Visto el resto, hay que hacer ahora un matiz muy importante, y es diferenciar lo que es un resto de lo que es un residuo. Es muy diferente. Parecen lo mismo, pero son sustancialmente diversos. Les pongo un ejemplo muy simple, como biólogo, de unas semillas. Todos hemos visto eso, todos. Estamos en el campo, hay unas gramíneas, caen en el suelo unos granos. ¿Qué puede pasar? Dos cosas. Que las semillas caen en el suelo, llegue la lluvia y aquella semilla germine dando una espiga. O puede pasar otra cosa, ¿cuál? Las semillas de la espiga caen al suelo, pero llega una hormiga. ¿Qué hace la hormiga? Coge aquella semilla y la entierra en el hormiguero. Observen eso. Por mucha agua que caiga, una semilla que está en un hormiguero nunca germina. ¿Por qué razón? Aquí está la espiga, cae la semilla en tierra, la semilla tiene gluten y germen. Cuando la plantamos, el germen, unas células, hacen que la semilla germine. ¿Qué hace una hormiga? Se acerca a la semilla y le come el germen, devora el germen. Luego coge la semilla y la entierra. Como a aquella semilla le falta germen, en el hormiguero, por mucha agua que tenga, nunca llega a germinar. Miren, distinguir una semilla con germen que puede germinar
de una semilla sin germen que no puede germinar es algo muy difícil. Se requiere a veces un microscopio muy bueno. ¿Qué diferencia hay? Aquella semilla con germen pueden pasar 1000 años, pero va a germinar. Tiene futuro. Aquella semilla sin germen nunca tiene futuro. ¿Qué es el resto de Israel? Es aquella comunidad que cree que Dios es un Dios liberador y que un Dios que pide la santidad. Esa comunidad, por pequeña que sea, por simple que sea, es la que tiene futuro. La otra, el resto, aquella comunidad que ha perdido el germen, por numerosa que sea, por espectacular que sea, nunca tiene futuro porque le falta el hondón. Es la fe en el Dios que libera y la opción por la santidad. Tanto vean eso. En Israel, durante la historia, vivió muchísima gente. ¿Qué pasaba? Que mucha gente era un simple residuo. Eran semillas sin germen, sin convicción en que Dios libera y sin convicción en humanizarse. Aquella gente se extinguió. Pero también había el resto, que siempre eran poca gente, poca. Ahora, tenían ese germen, creían que Dios libera y creían que Dios llama a la santidad. Como decía yo antes de la Biblia, Dios no requiere para salvar al mundo multitudes inmensas. Requiere unas pocas personas que busquen la santidad, que sean el resto de Israel. A eso hoy en día la Iglesia nos llama a todos. Ahora bien, el resto de Israel preguntarán, ¿y cómo se ha formado? ¿Cómo se ha constituido en la Sagrada Escritura? Miren, el resto de Israel, aquella comunidad auténticamente creyente, se ha forjado en los tiempos difíciles, en los tiempos especialmente adversos. En los tiempos fáciles, cuando Israel gobernaba David y Salomón, tiempos fáciles, había entonces mucho residuo y poco resto. Ahora, en los tiempos difíciles, duros, fue cuando aquella comunidad se forjó. ¿Qué nos enseña eso? Que el tiempo cristiano que nos toca vivir, como decía Teresa de Jesús, es un tiempo recio. Es decir, un tiempo que Dios nos da, una gracia que Dios nos da, para que como iglesia cristiana nos forjemos como resto. Por tanto, el resto de Israel se forjó, se conformó cuando Israel pasó por la prueba, por la confrontación y por la adversidad. Ustedes preguntarán, ¿y en qué momentos históricos que conozcamos Israel se conformó como resto? Miren, fue básicamente en 3 momentos. 3 momentos que cuenta el Testamento Antiguo, que fueron de una crudeza que con dificultad podemos imaginar. Primer momento, en el siglo VI. ¿Y eso cuándo es? Es el año 550 a.C., cuando los hebreos, veremos luego por qué, fueron deportados a Babilonia. Ello fue un tiempo de opresión muy duro. Allí se conformó el resto. Hubo un segundo momento. ¿Cuándo fue? En el siglo V. ¿En qué época? Una época que conocemos poco. La época de Esdras y de Nehemías. ¿Por qué se caracterizó? Porque fue una época de confusión. Y en aquella época de confusión hubo una que dijo, vamos al resto de Israel.
Y un tercer momento, ¿cuándo fue? En el siglo IV. ¿Qué pasó entonces? Que Israel fue invadido por los griegos. Fue un momento de disolución de la fe hebrea. Vean, por tanto, que los momentos en que el resto de Israel se fraguó no fue en tiempos fáciles, no fue en la época de David o Salomón, fue en la época más adversa, en la opresión del exilio, siglo VI, en la confusión de la época de Nehemías y Esdras, siglo V, y en la época de la invasión de los griegos, que fue una época de disolución de la fe, muy semejante a la nuestra. Allí, en aquella adversidad, se forjó el resto de Israel. Por tanto, el tiempo que vivimos aquí en Bilbao y en Mallorca es una ocasión vista con fe que Dios nos da para que como Iglesia dejemos de ser residuos sin futuro para ser lo que hemos de ser, resto de Israel, gente con futuro. ¿Cómo se conformó el resto de Israel en Babilonia? Tiempo de opresión. Miren, imaginen que estamos ahora en Israel. Entonces se llamaba País de Judá. Un país muy pequeño, muy pequeño. Entonces allí pasó lo que pasó. Hubo una guerra mundial y un rey que era Nabucodonosor II, rey de Babilonia. A este rey se le ocurrió conquistar el próximo Oriente Antiguo. ¿Y qué hizo? Aquel rey se fue comiendo los países que se le ponían delante. Se comió Siria y el Líbano. Y también se comió aquel pequeño país de Judá. ¿Y qué hizo? Cuando aquel rey conquistó Judá, se llevó, como era entonces costumbre, un contingente de gente deportada a Babilonia. Babilonia es el país de Irak. Vemos por la televisión cada día, un país muy bello. Entonces, y aquel se llevó a la gente que vivía en Jerusalén, se llevó deportada al país de Babilonia. ¿Cuánta gente se llevó? No sabemos. Pero calculemos en torno a 10.000 personas. Es un contingente importante. ¿Qué pasó? Los hebreos dejan Jerusalén, una ciudad bella, agradable, que conocían, y se van a Babilonia. ¿Qué les pasa ahí? Están ante una sociedad completamente nueva. ¿Y qué sucede? De aquellos 10.000 hemos de poner, sin exagerar, que 9.800, pongo estos números, dejarán la fe judía y se apuntarán a la religiosidad babilónica. ¿Por qué? Era más atractiva, era más brillante, tenía grandes monumentos, los zigurats, tenía grandes escritos, y aquella gente que en Jerusalén vivía la fe más o menos, Babilonia, abandonaron. Miren, ¿cuánta gente quedó que se podía decir este es de religión judía? Miren, muy poca gente. Pongo un ejemplo. Cuando leemos el Testamento Antiguo, verán siempre que la Biblia habla de multitudes, ¿se acuerdan? Dice, de Egipto salieron 600.000 hombres, ¿se acuerdan de eso? Habrá tal, cifras enormes. En cambio, cuando ha de decir cuánta gente quedó en Babilonia que más o menos mantuviera la fe judía, miren, da los nombres de las personas, da los nombres, fulanito, fulanito, menganita, miren, siendo generoso, en torno a 100, la cuarta parte de aquí, en torno a 100, muy poca gente. ¿A qué nos dice? Mira, en la fe hebrea quedamos 100 personas.
esto lo pongo yo, pero no exagero las cosas, ¿eh? Bien, dice, miren, ha llegado el momento de o nos tomamos nuestra fe hebrea con profundidad o a esto nuestro le quedan 5 minutos, ¿eh? ¿Qué hacen? Miren, se reúnen en torno a un personaje un poco destacado. ¿Quién era este hombre? Era un artesano, alguien cualificado, que tenía una cierta relevancia. Y forman en torno a este hombre una pequeña comunidad muy reducida. Ese señor tiene un nombre, se llama el profeta del consuelo. Y ese profeta, ¿dónde aparece? Si alguna vez leen Isaías, profeta muy bello, sale entre el capítulo 40 y 55. Sale allí. Y aquellos 100 dicen, mira, sí, queremos vivir la fe con hondura. Queremos otra vez recuperar la idea de que nuestro Dios es un Dios que libera. Y queremos también vivir la santidad. Pero necesitamos para eso estructuras. Miren, decía el profeta, mira, si queremos hacer un plan pastoral, entre comillas, para los 100, salvar la fe, hay que ser, primero de todo, conscientes de nuestros límites. Somos 100 personas, en general mayores eran entonces. Vivimos en un país extranjero, donde no tenemos templo, ni clero, ni fiestas, ni Estado, ni nada. Tanto, al querer rehacer nuestra fe, ser además profundamente realistas. No pensar en lo que debería ser, sino en lo que realmente podríamos hacer. ¿Y qué hacen allí aquellos 100? Dicen, mira, es verdad que en Babilonia estamos lejos de Judá y ya no podemos celebrar nuestras grandes fiestas, la Pascua, Pentecostés, lo que sea. Y mirad, dirán, pero elijámonos un día a la semana, un día que será el día de nuestra fiesta. Y eligen el sábado. El sábado antes ya existía, pero tenía otro sentido. Ya dirán, elegiremos el sábado como el día de nuestra comunidad, un día que vamos a dedicar, mira, a meditar, a pensar, ¿en qué? En que Dios me libera y en que Dios me pide la santidad. Piense que entonces la Biblia aún no existía. No tenían ellos Antiguo Testamento, Tanto, el sábado, ¿qué hacen? Mira, de que dedican a rezar, a pensar, a descansar, a dialogar, a recordar que Dios libera. Después dirán, en Jerusalén teníamos un templo importante donde encontrarnos. Y dirán, aquí no hay templo. ¿Solución? Sí, no hay templo, pero tenemos casas. Por tanto, en lugar de vernos en el templo, vamos a comenzar a vernos en las casas. Y allí comentamos nuestra fe, compartimos con sencillez nuestros bienes, intentamos prestarnos una cierta ayuda. Notan, con el sábado recuperan la relación con Dios. Dios que libera. Viéndose en las casas, recuperan la idea de la comunidad cristiana, que no es un concepto, es una realidad, una gente con lo cual yo me siento bien, me humanizo, crezco, pienso. Después dirán, mira, se ha acabado eso
de sentirse avergonzado de ser judío. Piensen que Israel, aquella gente que estaba deportada en Babilonia, claro, era una gente que había sido vencida bélicamente, más con gran dureza, y se sentían ellos como gente derrotada. Es decir, nuestra cultura, nuestra fe, nuestra religión es una religión derrotada. Y ellos dirán, si auténticamente el sábado me voy sintiendo yo bien con Dios y además de eso yo, en las casas, toda la comunidad, ¿qué les pasó? Fue naciendo en ellos lo que hoy llamamos la autoestima, el gozo de sentirse cristiano, hebreos. Y dirán, además de eso, hemos de dejar de estar avergonzados de ser judíos. Creo que además voy a tener valentía para dar testimonio, para explicar que somos hebreos. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con un sistema que hoy nos parecería un poco extraño. Pero es la época, era la forma del mundo antiguo. Miren, mundo antiguo, había muchas religiones. La religión asiria, babilónica, filistea, egipcia y hebrea. Y cada religión se caracterizaba por muchas cosas. Una era porque cada religión tenía algunos platos de cocina propios. Miren qué ingenuidad es esta. Os dirán, tenemos una cosa, volveremos el sábado y el lunes, por ejemplo, a cocinar como cocina un judío. Es decir, cambian los platos de la cocina. ¿Por qué? Porque era la forma de entonces de decir, mira, yo soy hebreo y yo no me avergüenzo de ser hebreo. Noten, era la forma antigua, entre comillas, de evangelizar, de dar testimonio. Es decir, mira, fíjate, lo que yo como, mis platos, por ejemplo, no como cerdo, por ejemplo, y eso indica que yo soy un hebreo. Entonces aquella comunidad, fíjense bien, que comienza a ganar cuerpo. Ya no son 100 personas que están condenadas a la extinción definitiva. Ya no es un resto, ya no es un residuo, es un resto. ¿Por qué? Porque tiene futuro. ¿Cuál es su futuro? El sábado recupera el contacto con Dios. En las casas, la idea comunitaria. Y cambiando de hábitos culinarios, miren qué sencillo, recupera lo que es la valentía del testimonio de una religión. ¿Qué pasó? Pasó que aquel exilio en Babilonia, hubo un día en que se terminó aquel exilio. Cuenta la historia, en el año 539 a.C., otro rey antiguo, que era Ciro el Grande, conquistó Babilonia. Conquistó. Y permitió a aquellos hebreos que querían otra vez volver a su casa. Y aquella comunidad de 100, el 100 lo pongo yo, me he crecido un poco, en parte decide volver. ¿Verdad? No, pero en parte sí. ¿Y cómo vuelven? Vuelven en 3 oleadas distintas. Dejemos eso. ¿Y qué hacen? Se instalan junto al templo de Jerusalén. Fuera del templo de Jerusalén, fuera del templo. Pero aquellos 100, dice la Biblia, daban testimonio de la gloria de Dios. ¿Qué significa el lenguaje nuestro? Que la forma en que aquellos 100 vivían daba ganas, daba el interés de los demás hebreos a apuntarse a aquella comunidad. ¿Por qué? Porque en aquella comunidad podían crecer
en la relación con Dios, podían crecer en su relación humana y podían crecer en su relación comunitaria. Eso es el resto de Israel. ¿Dónde nació? Nace en un tiempo de opresión, que es el exilio babilónico. ¿Qué pasó después? El resto fue creciendo, 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 hasta que en el siglo V, en el año 450, surge otro problema, otro tiempo de dificultades. Esa etapa, ¿por qué se caracteriza? Miren, así como en Babilonia aquella gente tuvo opresión, ¿qué pasó en Judá en el siglo IV? Bueno, el siglo V, año 450. Miren, a veces pensamos todos que Israel es un país muy grande. En la historia, Israel, cuando más grande ha sido, es hoy en día. Hoy. Y hoy en día, todo Israel cabe en Badajoz. No en Extremadura, en Badajoz, que es la mitad. En aquel tiempo, el país de Israel, ¿qué era? Miren, una provincia perdida del imperio persa. Y aquel país, como era de grande, miren, tenía de diámetro 14 kilómetros. Tanto es un país de opereta. Ahora, ¿qué le pasó allí? ¿Qué opresión hubo? Miren, fue una época de confusión, que es otra cosa, una época de confusión. Miren, Babilonia había una opresión externa. La fe babilónica diezmaba la fe hebrea. En el año 450 hay una confusión. ¿Qué confusión? Que en Israel vivían los judíos, poca gente, 10.000 personas. Pero además de eso vivían también egipcios, sirios, gente de Libia, mesopotámicos, y la fe se mezclaron la fe, hasta el punto de que no se diferenciaba bien lo que era un hebreo de lo que era un cananeo. Noten eso, Hoy en día eso puede pasarnos. Tal vez la gente ya no diferencia lo que es un cristiano de un no cristiano. Fue un tiempo de confusión. ¿Qué pasó? Llegaron allí dos personajes, que eran Nehemías y Esdras, y dijeron, mira, hacer una cosa. No nos queda más remedio que hacen una reunión, cuenta la Biblia, se celebró en la Puerta del Agua. ¿Eso qué es? Probablemente tenía 13 puertas. Una era la Puerta del Agua. Por la arqueología del país, la gente que pudo reunirse en la Puerta del Agua, yo lo he visto a eso, es más o menos la mitad de esta sala. Jugamos con poca gente. Dice Nehemías y Esdras, le dicen, estamos igual que hace 100 años. Nuestra fe se nos ha disuelto, dicen ellos. O otra vez, nos tomamos la fe en serio, o a nuestra fe le quedan 5 minutos. ¿Allí qué hacen? Toman una decisión. ¿Cuál? La de siempre. Ahondar en lo que es el sábado como relación con Dios, ahondar en la reunión en las casas, la comunidad, y ahondar en la identidad judía. Ahora, noten eso. Quedan aquí un pequeño paso adelante. Dicen, mira, y si en lugar de dar
como judíos testimonio, no comiendo cerdo, hiciéramos un cierto esfuerzo de acercarnos a la gente que no es judía, ¿notan? Y proponerle la fe de forma discreta, ven el cambio. Entonces, aquella poca gente, ¿qué es? Es resto de Israel. ¿Por qué? Porque recupera la ilusión en que Dios libera y la convicción de la santidad. Además, con ese punto, intentar rozar un poco, acercarse un poco a la gente que no es judía. Piensa en lo siguiente. Hoy en día todos entendemos lo de las misiones. Uno puede, por ejemplo, ir a predicar a Jesús en Kenia. Antes no. Piensen que si uno era de raza fenicia, tenía la religión fenicia sin cambio posible. Si uno era egipcio, tenía la fe egipcia sin cambio posible. Ten que hoy ya se saltan una pequeña norma. Van a acercarse a la gente que es egipcia o que es fenicia a proponerle un cierto estilo de vida. ¿Qué es este? Un Dios que libera, una cosa, y un Dios que pide la santidad. ¿Quién hizo eso? No entramos en ello, pero lo hizo Ruth. ¿Cuál es el libro de Ruth? El libro de Ruth cuenta eso. Ahora, otro momento, el último, para mí el más importante, en el cual el resto de Israel se acabó de forjar. Mire, a mediados del siglo, el año 350 a.C. Para mí, esa época es muy importante porque es muy pareja a lo que es la nuestra. ¿Qué pasa en aquel momento? Recuérdalo. País de Judá, es una provincia llamada Yehud, que depende del Imperio Persa. Longitud, 14 kilómetros. ¿Qué se vive allí? Mira, aquella reforma consiguió que la población de allí, pongamos 25.000 personas, fuera de corte judío. Iban a la sinagoga, rezaban los sábados, no comían ciertos alimentos, iban al templo. Parecía que todo iba perfectamente bien. Uno decía, lo pongo yo, he ido a Yehud. ¿Y qué he visto? Hombre, he visto una sociedad que vive la fe de una forma intensa. Miren, como Mallorca en los años 50. Intensísima. Ahora, ¿qué pasó en aquel momento? Miren, llegó a Israel el mundo griego, los turistas, el mundo griego. ¿Qué pasa allí? Dijo la gente, mira, yo hablo hebreo. ¿Y quién hoy en día habla hebreo? 20.000 personas. Los griegos hablan griego, que es la lengua universal. Si sabes griego, puedes ir de Grecia a la India. Dicen, los griegos tienen una cosa llamada medicina. ¿Qué? Vas al médico, te puedes curar. ¿Los judíos tenían medicina? Sí. ¿Pero qué hacía un médico judío? Rezaba por el enfermo. Rezar es muy bueno, pero no lo resuelve todo. Entonces, claro, ¿qué traían los griegos? Una gran cultura. Platón, Aristóteles, el teatro. Bueno, la gente quedó ante el mundo griego completamente obnubilada. Decían, eso es el progreso. Nuestra fe judía es una fe anticuada. Hablamos hebreo y no lo entiende nadie. No tenemos cultura universal. Nuestra fe, ¿qué es eso de un templo con un único Dios? Lo suyo es el mundo griego, 200 dioses. ¿Qué pasa?
de aquella gente que vivía la fe teóricamente de forma tan ordenada, digan, hubo una auténtica disolución de la fe judía. Una disolución. Miren, ese periodo de la historia antigua conocemos sobre todo por la arqueología, que es dar los datos. Lo pongo yo, Uno se va a Israel a picar, en esta época, año 300, 300, y por mucho que pica en zanjas, casi no encuentra nada judío, todo es griego. Significa que la fe judía literalmente se desplomó, se disolvió, casi desaparece. Entonces, para mí allí acontece, en mi opinión, lo más importante. Miren, una poca gente, miren, muy poca gente. Esta vez la Biblia no da ni los nombres, pero como habla en singular, son pocos, dicen ellos, mira, no nos queda más alternativa, ellos debieron decir, antes creíamos que éramos un pueblo profundamente religioso. Dirían, ¿no sería que seríamos nosotros un residuo? ¿Ven la diferencia? Que cuando ha llegado el mundo griego, todo se disuelve. Y dirán, mira, no queda más remedio que lo siguiente. O tomas la fe con seriedad, o se acaba. Y ahora vean lo siguiente. Miren, una cultura antigua hubiera dicho, los griegos son malos. Es gente que nos trae malas costumbres. Por tanto, hay que combatirlos, derrotarlos. ¿Qué dirá? Es importante. Los hebreos dirán, el mundo griego no es malo, es un mundo bueno. Porque trae cultura, trae ciencia, trae conocimiento, trae higiene, trae medicina. Y dirán, nuestro futuro no está en combatir contra el mundo griego. ¿En qué está? En intentar vivir como un buen judío en el mundo griego. ¿Ven la diferencia de eso? Vean lo que dice San Pablo. San Pablo dice, en lugar de matarte por combatir el mal, dice él, Romanos 14, esfuérzate por vencer el mal a fuerza del bien. Os dirán, vivo en un mundo griego que es un mundo pagano, y dirán que no es un mundo malo, es el tiempo que me ha tocado vivir. Y en ese mundo yo he de vivir como un buen judío, como un buen hebreo. ¿Y qué he de hacer? Dar ante los extranjeros, los griegos, lo que Dios me manda, testimonio del Señor. ¿Y cómo lo hacen? Miren, hacen lo que hacen siempre. Refuerzan el sábado, que es la relación con Dios. Darme cuenta que el Dios en que yo creo es un Dios liberador. Un Dios que en la vida me acompaña, que me da la mano. Creer en eso. Segundo, refuerzan la reunión en las casas. Hacer comunidades que no sean comunidades teóricas, sino comunidades trenzadas con hebras de fraternidad, que es lo que es una comunidad, un tejido de fraternidad. Y dirán, hasta ahora, como testimonio que hemos hecho, como judíos, mirad, cambiar de comida, ya está bien, Segunda, hacer un pelín de esfuerzo para hablar con los paganos. ¿Y qué hacen para mí? Hacen aquí lo siguiente, dicen, miren, ¿y si hacemos una cosa? Dicen ellos.
Piensen que la Biblia entonces, el Testamento Antiguo, aún no estaba escrito, Del Testamento Antiguo, ¿qué es lo que había? Aquí un salmo, aquí un relato, aquí una poesía, aquí un profeta. Mira, vamos a coger los escritos que tenemos, fíjense bien, no los que nos gustaría tener. Muy importante eso, ¿Qué hacen? Cogen los escritos que tenían. Dicen, vamos a reunirnos ¿para qué? Te lo pongo yo. Para hacer la Biblia. ¿La Biblia qué es? Es un libro que será, primero, una catequesis para nosotros. En las parroquias, todos, la mía, damos catequesis. De niños, adultos y jóvenes. Y tengo para cada grupo yo un libro. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es un libro que se hilvana, que se compone en esa época para que los dirán. Haremos ese libro para que tengamos delante siempre algo objetivo que me recuerde que estoy llamado a ser resto de Israel. Y ahora aquí lo más importante. Miren, yo leí un libro largo que tiene 66 capítulos, que es Isaías. ¿Qué me cuenta? Dice, el libro dice lo siguiente. Dice, si yo un día me encuentro por la calle un israelita, un hebreo, que ha dejado la fe, es lo siguiente. Le haré una catequesis que sea hacerle leer este libro. Porque si lo lee y lo entiende, él volverá a vivir a fondo la fe judía. Y además de eso, será capaz de dar un testimonio en el mundo que atraiga no solamente a judíos, también a los paganos, a los griegos, al conocimiento del Dios que libera y a la búsqueda de la santidad humana. Vean, otra vez se forja el resto de Israel. Miren, noten que ese último punto es muy semejante a lo que nos pasa hoy en día. Hoy en día, ¿cuáles son los griegos que nos han venido encima? Noten, sería un debate largo, pero es el pensamiento nihilista. No puede decir, el nihilismo es malo. O puede decir, el pensamiento actual que hay es un pensamiento de grandes valores. ¿Cuáles son? La cultura, la liberación de la mujer, la cuestión de las ciencias, el aumento de las humanidades, el aumento del tiempo de vida. Puede decir, yo en este mundo que me ha tocado vivir, es allí que yo he de ser cristiano. ¿Cómo lo hago? Pues miren, como lo hacía el pueblo hebreo y como recuerda el Testamento Nuevo, dándome cuenta que el Dios en que yo creo, Jesucristo, no es un adorno en la vida cristiana. Hoy en día, si Cristo no lo es todo en mi vida, si Él no es el motor de mi vida, ¿qué es lo que me mueve? Miren, no es casi nada. ¿Qué hay que hacer? Recuperar a Jesús vivo en nuestra vida. Después recordar que este Cristo vivo está en mí cuando yo en la vida opto por la santidad. ¿La santidad qué es? Humanizarme profundamente. ¿Y cómo hago yo eso? Miren, solo saben mejor que yo que es imposible. ¿Cómo lo hago? En la iglesia cristiana, en nuestras parroquias. Saben bien que la comunidad cristiana nuestra es, miren, es como esta mesa. La comunidad cristiana es como esta mesa.
que tiene arriba y tiene 4 patas. La comunidad cristiana se fundamenta en 4 patas. Y si falla una, todo cae. Miren, como comunidad cristiana, ¿cómo puedo ser yo un resto? Miren, fortificando esta pata. ¿Esta pata qué es? Es la celebración de la Eucaristía, los sacramentos. Celebración auténticamente vivida. Miren, la misa no es una conferencia, es un ámbito en el cual yo voy a encontrarme con gente que me quiera para yo crecer en la fe y en la convicción cristiana. Tanto, una liturgia que sea auténticamente viva. ¿La liturgia viva qué es? No aquella que es bonita solamente, sino aquella que me motiva a la hondura de la fe. Segunda pata de la Iglesia es lo que es la catequesis. Recuerden, la palabra catequesis viene del latín, significa repetir a alguien en el oído lo que ya sabe. ¿Qué es una buena catequesis? Mi opinión. Miren, aquella que, arraigada en la Sagrada Escritura, muy importante, la Sagrada Escritura, proyecta mi vida en el mundo que me toca vivir. Si no, es catecismo antiguo. ¿Qué es la catequesis? Aquella enseñanza arraigada en el Evangelio que motiva mi vida a vivir el Evangelio en el mundo. Tercera pata de nuestra Iglesia es la evangelización. Es decir, predicar a aquellos que no conocen a Jesús o a aquellos que son únicamente residuo. Miren, ¿y cómo se predica nuestra fe? ¿De palabra? Evidentemente que sí. Dice la Biblia. Se predica básicamente con el testimonio. Hoy en día el testimonio cristiano en el mundo, ¿qué es? Miren, es una militancia cristiana en las estructuras del mundo. El mundo cambiará rezando, evidentemente que sí. Pero cambiará, si hay cristianos, en las estructuras de nuestro mundo, que son políticas, sindicales, académicas, culturales, vecinales, etc. Evangelizar es dar testimonio hoy en día, transformando estructuras. Y cuarto punto, es fundamental, es la práctica de la caridad cristiana, la acción social. Noten, ¿qué es la caridad cristiana? Es la misericordia. Recuerden que la palabra misericordia es una palabra especialmente bella. Misericordia es una voz castellana que viene del latín, misericordia. Comienza con miser, significa pobre. Corda, significa corazón. Y día que es dar. ¿Quién es misericordioso? Aquel que se da a sí mismo para calmar la pobreza del corazón de su hermano. No únicamente dar de comer, sino dar de comer haciendo personas que humanamente se desarrollen. Miren, hoy en día, en ese plan de pastoral, pensemos que estamos en un momento clave de nuestra Iglesia. Es un momento de auténtica forja, de ser resto. De nosotros depende que en el futuro pueda haber Iglesia. Y la habrá si somos realmente germen, gente convencida que Cristo está a mi lado y que me llama a la santidad. Pidámoslo al Señor a eso con convicción. Hasta aquí.